imagino que cuando ustedes recién empezaron y recién iban a salir al aire, surgió en ustedes algo de nerviosismo, ¿no? ¿Me podrían decir desde su perspectiva personal qué hacer antes de salir al aire cuando aparece ese nerviosismo? Tal vez técnicas, algo. Bueno, dicen que una de las técnicas cuando estás nervioso, las personas que de repente pues le sudan las manos y todo eso, es apoyarse en las cosas, ¿no? Para de repente esa energía descargarla sobre el objeto en donde tú estás recostado, ¿no? Pero esto es fácil, esto es relativamente fácil, por eso te digo, la práctica te hace. La práctica te hace. La primera vez, claro, vas a estar nervioso porque no vas a saber cómo se domina. Pero una vez que empiezas a ver cómo es, de repente, al principio no vas a jugar ni con la hora, porque de repente no sabes que son las 10 y 16 de la mañana, ¿no? De repente no sabes cómo decirlo, de repente tú lo observas a tu compañero y si tu compañero sabe más, como que ya vas adquiriendo de él, o él dijo algo nuevo y, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, la cosa es escribir tus entradas, de repente, escribir tus salidas, para que tengas más seguridad, aunque las leas al principio. Una vez que las tienes en la cabeza, es como el saludo. A veces decimos, ¿cómo saludamos? ¿No? Y de repente en el saludo, tú te puedes quedar, y a veces peor es cuando la persona empieza a dudar de lo que va a decir y se queda, como se puede decir así, se queda en el sentido de que no sabemos qué va a seguir porque no hay la acción de ideas, ¿no? Entonces, ahí medio como que la persona dice, ¿ahora qué hago? Ya no me lo ve. No, es seguir, es estar tranquilo, seguir y qué tal, buenos días, ¿quiénes me escuchan mamás, me escuchan las madres de casa, me escuchan la gente de los taxis, los mototaxis, vamos saludando a ellos, ¿no? A la gente a los que se deben en el programa, ¿no? Entonces, yo creo que los nerviosismos, sí, todos los tenemos. A pesar de que uno podría tener experiencia, pero por ejemplo, si te acabaron las noticias, como dijo Edgar hace rato, entras en nerviosismo. Surge bastante nerviosismo. Entras en nerviosismo porque no sabes, tienes que sacar de donde no hay información. Ahora, si no has leído y no estás preparado, o de repente no te has visto un noticiero un día antes, ¿cómo puedes comentar algo si quieres de repente cubrir tu bloque o cubrir tu espacio? ¿No? Entonces, alguien dijo por ahí que un comunicador, en el sentido general, pues tiene que ser un buen enciclopedista, tiene que saber de todo un poco, ¿no? Yo creo que un locutor está en eso, tiene que saber. Si no me quedo, no hablo, me callo, y como te digo, ¿de dónde saco la información si ahorita no tengo nada, absolutamente nada, de lo que vi ayer, de lo que escuché, ¿no? O si de repente alguna noticia que la di el día de ayer, por ejemplo, que los médicos se van a la huelga y que empiezan creo que mañana o pasado, tendría que repetirla, pero ya no leída, sino ya comentada, y agregarle por qué ellos pelean la lucha, que desde cuándo, y que a eso le siguen las enfermeras y continúan. Entonces, esa es la práctica. Nerviosismo existe. Peor aún cuando no tienes práctica y no tienes nada que leer. Cuando empecé en el programa, obviamente Lucho tiene un poco más de experiencia que yo. Yo tengo 2 meses ya en el programa, con Lucho conduciendo, y el pánico fue el saludo. Sufrí 1 semana y media casi con el saludo. Yo esperaba que Lucho salude para decir, hola gente, ¿cómo están? Y nada más. Y me lanzaba los titulares de frente porque no tenía la idea, igual en las despedidas. Los nervios van a surgir siempre cuando no estés preparado, o es las primeras veces que te enfrentas a la radio, ¿no? Porque saben, piensas que nadie te ve, normal, nadie me ve, pero están escuchando. Entonces surge la presión de si me equivoco, si digo mala palabra, de repente el oyente se va a reír o va a cambiar, y entonces te empiezas a autobloquear, porque los nervios te bloquean a ti mismo. Entonces es respirar un poco, tranquilizarte. Y a mí me ayudó mucho apoyarme en Lucho, que tiene un poco más de experiencia. Yo escuchaba, y después ya cuando Lucho llegó un momento en que se ausentó unas 2 semanas por motivos de salud, yo me quedé con el programa solo. Entonces era
ya tengo que empezar, entonces escribía algo, entonces lo memorizaba y este saludo lo hice con 2 semanas, el mismo saludo. Pero poco a poco la práctica es el maestro, no soy maestro, pero la práctica hace que tú logres vencerlos. Y confianza. La confianza que tú tienes que tener en ti mismo. Porque si tú no estás predispuesto a hacerlo, no lo vas a hacer. Hay personas profesionales que según nuestros invitados vienen a conversar con nosotros y Se ponen nerviosos. o sea, por eso digo, le tienes miedo. Bajan la voz. Bajan la voz, no hablan. ¿Cómo hace el conductor para establecer ese contacto con su público? El contacto con el público primero es cuando de repente quizás, a ver, en el caso de nosotros, tú empiezas un programa y no sabes cuánta gente te escucha. Eso lo vas midiendo de acuerdo a las temáticas que tienes. En el caso de nosotros son las entrevistas. Cuando vemos que hay llamadas y nos llaman y nos dicen, oye chicos, qué bien, miren los temas que ustedes tocan, los días lunes, que son de médicos, medicina es importante, ¿no? Yo hablo de la Lambayeque, como una señora nos dijo, como que te llenen las otras llamadas. Entonces, no puedes medir 4 o 5 llamadas que te hacen. Pero detrás de eso tienes que pensar de que lo que tú haces, ¿no? Le llega a mucho más gente, ¿no? Porque nosotros se supone tenemos el público de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, estudiantes, profesores, administrativos, sus familias, muy aparte de quien quiere escucharnos en nuestro programa gallego, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú entablas ese contacto y sabes quién te escucha, ¿no? Tú vienes contento, vienes a hacer lo que te gusta y lo haces. Creo que como nosotros, ¿no? Tiene que ver mucho también, como lo decíamos un inicio, con la forma en cómo tratas al oyente. Tienes que tratar al oyente con respeto, no puedes darle cualquier cosa. Mientras tú trates con respeto al oyente se va a sentir identificado contigo. Aunque no te conoce, no sabe quién eres físicamente, pero escucha tu voz. Se identifica con tu voz y si tú los tratas con respeto, al decirlo con respeto no es solamente saludarlo y despedirse, sino medir la información, medir las palabras, no las groserías. O sea, tú le das un buen producto, un buen mensaje al oyente y el oyente va a responder con seguirte. Entonces ahí es donde surge esta relación. Mucho tiene que ver con esto, ¿no? O sea, Roberto, alcalde, buscaría, llegar. Si vas a leer, si quieres leer algo, léelo, pero primero entiende lo que estás leyendo para que cuando lo leas, lo vas a leer, se sienta y se escuche como si tú lo estás hablando. Claro, o sea, no. En radio, escribir para radio es difícil, porque si yo lo escribo y te lo doy, no vas a leerlo como yo quiero, porque yo lo escribí, ¿entiendes? Entonces es cuestión de que tú le des, como se dice, esa pronunciación, ese énfasis tuyo, para darle sentido a lo que yo leí, ¿no? Porque a veces en la radio aparece alguien y ¡bum!, te avientan una nota de prensa y hay personas que les gusta, por ejemplo, tener los textos antes para practicarlos. Y las personas, el oyente se da cuenta de eso. Exactamente. Cuando lees, claro que sí. Cuando lees, sí. Definitivamente cuando lees, sí. En su trabajo diario, ¿cómo hacen para lograr un trabajo integrado e integral en equipo? O sea, que todos estén pendientes de que salga bien el programa, no solamente que el que pone la música se encargue solo de eso, que el locutor se encargue solamente de locutar, ¿no? Sino que usted esté enterado qué música se va a poner, cuáles son los tiempos, no solamente venir y sentarse al frente. Mira, con respecto a eso, quien habla es el que lo hace. Cuando yo no estoy, pues él ya, como se dice, ya lo aprendió. Pero todo tiene un esquema, ¿no es así? A ustedes les enseñan siempre que los esquemas, música 4.30 tal tema, ¿no? Para medir de repente la hora o los 55 minutos, el tiempo, ¿no?, que uno tiene para... En este caso, nosotros ya tenemos establecido de que nuestro primer bloque es de noticias. Entre noticias de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo y lo que sucede en nuestro Lambayeque en general, ¿no?
El segundo bloque directamente la universidad nos manda a los especialistas para que salgan las entrevistas. Normalmente el segundo o tercer bloque, los dos es de entrevista. Ok, es de entrevistas. O sea, música no colocamos en nuestro programa, por eso es un magazine informativo. Cuando no hay entrevistas, las reemplazamos por reportajes, documentales, con más noticias. Más noticias, comentarios. Si empezamos con noticias, por ejemplo, digamos, de la universidad y de lo que sucede, de todos los días de acá de Lambayeque, como te decía, luego cuando regresamos y hay más noticias, o en este caso, yo preparo los informes de audio, ¿no?, que ya están grabados, ¿sí? Entonces, lo único que decimos es, por ejemplo, no hay, ponle, víveres en tal sitio. Los comedores populares se encuentran desabastecidos, escuchamos el informe y empiezan los audios. Ese audio te permite avanzar los 15 minutos y cumples la segunda parte con solamente un bloque de audios y de informes que ya están grabados, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que tengo productos como reportajes, documentales de mis exalumnos que he tenido y que como ahora los estoy sacando, los edito, los mejores trabajos los coloco aquí también, ¿no? Bueno, esa autoría es mía, como se dice como profesor, por eso tengo la libertad de agarrar y colocarlos acá. ¿Por qué? Porque me parecieron buenos cuando me presentaron, cuando eran estudiantes, ¿no? Ahora estos chicos, ahorita lo que estoy presentando, estos chicos ya me habían terminado. Entonces fíjate cómo ayudan, ¿no? Entonces, el orden nosotros lo tenemos en la cabeza. Al principio sí lo traía escrito, porque cuando te enseñan radio dice que el señor operador tiene que tener un guión, tiene que tener un esquema, todos los de aquí también tienen que tener un guión y un esquema, pero en la práctica a veces haces que no pasa eso. Cuando inicias es fundamental, sí, porque todos empezamos así, todos lo manejamos así, ¿no? Y de repente, no sé, si en tu curso de producción también se apunta que la música llega a 4 minutos 50 y va sumando hasta que llegues, como te volví a repetir, hasta la hora y media, 2 horas, 30 minutos, hasta un micro informativo de 15, 10 minutos, ¿no? Entonces sí, o sea, todos empezamos con hojas, pero las hojas como que a veces también ya hay que dejarlas, porque hay personas que vienen, que conocen del medio, y si te ven con eso, todavía dicen, ok, están aprendiendo.